Buenas tardes, Montipiro. ¿Qué pasa, Marcos? Pues muy bien, aquí estoy en tu sofá nuevo. En mi nuevo sofá, en mi nuevo comedor, que ya parece una casa, tiene cortinas, tiene sus cositas. Parece ya que aquí ya se puede vivir. Sí. La Está, verdad es que... está mejor que mi casa, de hecho, ya, bueno, oficialmente. dame tiempo. De todas maneras, está bien ahora, pero el resto de la casa está por hacer. Claro, tú has hecho lo de estar muy a saco en donde tú vas a hacer vida, sí, sobre todo, ¿no? Porque para las otras estancias, pues por ejemplo, me falta comprar algunos muebles, que no tengo dinero. Por favor, haceos Patreons, porque tengo que amueblar mi casa, que no pido mucho. O sea, que yo con un armario Kallax de estos y dos cositas de tiendas cutres como Tuco, ¿sabes? O incluso Brico de Pot. Sí. Que yo funciono, que no es que esté yo que me quiera amueblar la casa. Ayer había quedado con nuestro amigo Jorge Salas y mientras hacía tiempo entré a una tienda de decoración en la calle Colón, en la calle Hernán Cortés, que ya, de hecho la tienda se llama Colonial, o sea, todo como muy temático, muy colonialista. Y pregunté me dice, ¿qué buscas? Y yo, mesas. Y me dice, pues mira, y me sacó un catálogo. Y me dice, esta la tengo en Haya. En Haya y en otra madera. ¿En cuál te interesa? Y yo... En Haya, no sé lo que por es, supuesto. no sé ni puta idea. Me dice, pues, ¿la quieres extensible? Y yo, claro, extensible, ¿no? Por si viene un día aquí. Claro. Me dice, bueno, pues son 1.280. Y yo, pues se queda muy bien. Sí. O sea, ¿Fingiste? Fingí que no me parecía caro. Hostia, porque me vi en la tesitura de, ¿qué cojones hago yo en esta tienda? Claro. Claramente de señoras ricas de la calle Colón. ¿Cómo se me ocurre? Pero una vez ya ahí, pues tiras para adelante, ¿no? Yeah. Y no quieres que se te note que tú lo que quieres es una mesa LAC de 11 euros. No quieres parecer pobre. Claro. Y de repente me vi como diciendo, 1.280, pues se queda muy bien esta mesa. Y me dijo, mira, esta es otra diferente, pero el material es el mismo. Yeah. Y yo tocando las patas, pues es que son muy resistentes, claro. Claro. Bueno, pues eso hice. Juzgaste una mesa de 1.200 euros golpeando una pata. Sí, para que se note que yo de Haya... Sí, esto se nota que es Haya solo al primer contacto de nudillos. Esta es Haya de la buena, no cualquiera. Sí. Bueno, en fin, pues eso. Claro, yo soy distinto. A mí yo no puedo fingir esas cosas. Yo no sé por qué lo hice, porque podía haberle dicho, hijo de la gran puta, que va a comprar la mesa. No merecía otra cosa. Que va a comprar la mesa tu puta madre, fascista, que eres un fascista seguro. Claro que sí. Esto en el Ikea me cuesta 30 pavos. Porque además, no era un, quiero decirte, no era un empleado, era un señor que era su tienda, que oye, que es muy respetable, que no, a ver, tiene que haber, hay gente que quiere mesas de 1.200 euros, ¿no? Pues bueno, a lo mejor nosotros en mesas LAC llevamos gastados 1.200 euros. Claro, porque la mesa LAC es cierto que no aguanta mucho. Claro. Tú eres muy lista y has puesto un cristal que hace que... Bueno, cristal con un montón de pegatinas. Sí, porque yo la mesa LAC me la tuneé en la pandemia. Claro, yo no la tuneé y ahora la tengo llena de hinchazones y rayajo, porque en cuanto o sea, nada, tú depositas un vaso en la mesa LAC, ya está. Y ya se hace una rayita por la que entra humedad y se te hace sí. Como una herida. Es que las mesas LAC tienen heridas, tienen cicatrices. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es real esto, ¿eh? Me hace mucha gracia que ayer te pregunté, igual no debería decirlo, pero si no lo puedo decir, pues se editará. Se editará, pero te pregunté ¿qué necesitaba? ¿Qué te hacía falta para tu nueva casa? Y me enviaste una lista de cosas. Porque había estado haciendo una lista. Me hizo mucha gracia la concreción exhaustiva que era la lista. Eran cosas muy específicas. En la lista había 2 cosas muy específicas y el resto era lámpara de pie, lámpara de mesita, pero luego había 2 sillas de terciopelo de Sclum. ¿Por qué? Coño, pues porque el Richie me ha regalado 2. Sí. Porque le sobraban 2, entonces... Y ya te ha condenado No me ha condenado porque son guapísimas, pero ahora quiero otras 2, porque quiero tener 4 para mi mesa de Haya, cuando la haya. Tu mesa de Haya. Entonces es una cosa muy concreta, pero el resto no es tan... A ver, hay alguna cosa que es concreta, porque sé lo que quiero. Claro. Pero el resto sé que quiero una mesa redonda de estilo nórdico. Bueno, pues Ikea, ¿qué cojones? Ya, pero es que quiero una cosa muy concreta que no pasa nada, que vale 180 euros. Ya me la compraré el mes que viene. Vale, 180 euros ya no son 1.000 y pico. Claro. De hecho, para mí es como, voy a hacer una inversión, ¿eh? 180 euros. No, pero bueno, ahí voy, poco a poco. Yo me acuerdo cuando intenté comprar una puerta y me cobraban 600 euros y di por sentado que en esos 600 euros iba incluida la instalación y todo. Hombre, claro. Y no. Obviamente no. Y tuve un mal rollo con ese señor.
Por lo que sea. Desde entonces no entro en ninguna tienda especializada, solo entro en grandes superficies que les den. Lo siento mucho, no puedo gastarme 1.000 euros en poner una puerta. Lo siento mucho. No pasa nada. Pues se nos ha quedado todo finísimo. Si quieres empezamos. Claro que sí, a tope. Vamos con ello. Cosas que no. Que no, coño. Monty, ¿Qué? se han acabado las fallas. Ujú, Es algo que es maravilloso. Es tan maravilloso que ni siquiera lo hemos comentado. ujú. Pero obviamente siempre deja rastro, siempre deja algo de lo que quejarse. Hombre, para empezar, que tú y yo nos hemos comido una mudanza en fallas, Sí. que es como querer pasarte la vida en el modo experto de la pantalla de bonus, o sea, porque hay que estar mal de la cabeza. Y tengo que decir una cosa, voy a aprovechar aquí delante de toda España. Es muy fuerte que he Sí. descubierto que te gustan las mudanzas. Ah, sí. O sea, Está muy de guay. repente apareciste en mi casa motivadísimo, haciendo cajas Sí. como un loco, Ujú. sugiriendo tú mismo llenar la furgoneta y traerla a mi casa nueva que está arriba de una falla de primera categoría. Sí, ningún problema. Ningún problema. O sea, te vi motivadísimo y de repente resulta que te gustan las mudanzas. Me gusta la mudanza siempre y cuando no impliquen subir sofás. Muebles. No, o sea, yo los muebles contraté a una, que por cierto, he contratado a una empresa de tal que son la hostia. Si alguien necesita hacer una mudanza en Valencia, me lo decís, porque es gente muy profesional, muy bien de precio y muy agradable. a mí hacer viajes en coche con cajas me gusta. Es una cosa que sé que me cuesta poco esfuerzo y puedo aportar muchísimo. bastante. Joder, y Entonces a tanto. mí en general me gusta. Obviamente me gusta hacerlo con gente que aprecio, ¿sabes? Claro, sí, no hacerle la mudanza a Espinosa de los Monteros. No quiero que venga ahora cualquiera que escuche este programa y me diga, oye, Hazme la mudanza. sí, hazme la mudanza. Pues no. Ya, eso me pasó a mí en una época de mi vida que a mí me gusta hacer currículums, Ajá. pero me gusta hacer currículums, claro, si hago pocos. Claro. Y no sé, lo empecé a decir por ahí y Es llegó un verdad, momento hubo una época que lo decías. en lo que no decías. paraba de hacerle, o sea, que llegó un momento que la gente Sí. empezó a pedirme, se empezó a correr la voz, no, Monty hace buenos currículums. Sí. Y llegó un momento que yo no puedo hacer 7 currículums Claro. al día Ya. de gente desconocida. Es verdad, pero te lo buscaste un poco, he de decir. Sí, pero es eso, porque a mí me gusta hacer currículums, pero claro, si hago 10 al día ya lo estoy, o sea, ya es un trabajo. Mm. Ya te voy a tener que cobrar, ¿sabes? Total. Bueno, el caso es que El estamos caso. en un cosas que no, Sí. sobre fallas, y la cosa que no de fallas que saco es... esto lleva pasando varios años, pero este año lo he visto más aún, que es, ya no vale subir tu historia de Instagram en la mascleta si ya no es desde un balcón. No, claro. Pero eso hace mucho tiempo ya. Sí, ¿eh? es desde hace mucho tiempo, es cierto. Pero bueno, da igual, no es inválido para quejarme de ello. Es No. ¿qué pasa? O sea, te invitan a un balcón, que me parece que es el mismo balcón para todos, que es todos conocéis a la misma persona que os abre sus puertas, Sí. o igual estáis pagando por entrar, no lo sé. No se sabe. Y la típica historia de diciendo, porque además hay algo ahí de no de clasismo, pero sí pretender Sí, no, hay un tema de fingir categoría y estatus. y de, estoy en la mascleta, pero no con la No con la marabun- chusma. no con la chusma. Estoy aquí arriba en un esto privilegiado. Sí, yo fíjate, cuando fui a firmar la hipoteca, Ujú. era 10 de marzo, Ajá, había sí. mascleta. Mi notario estaba en la calle Correos número 1, o sea, en lo que son los masclets, Sí. estaba yo ahí. Y nos dejaban, o sea, la firmaba a la 1. Mm. Claro, para mí era una pesadilla. Y Ya. de hecho nos dijeron, luego si queréis podéis verlo desde el balcón. El balcón daba, de verdad, te lo juro, o sea, tenía yo mejores vistas que Joan Ribó. Y a la 1:15 yo estaba huyendo. Claro. O sea, como lo último que quiero en la vida Mm. es ver una mascleta Claro. desde este balcón, que supongo que habría gente dispuesta a pagar. Claro. Y a mí era Sí, como sí. una cosa que me venía de rebote, de bueno, como luego se Y llena. si te hubieses quedado, te habría, o sea, la presión social te habría Hubiera obligado. hecho una story. Habrías hecho una historia seguro. Sí. No lo creo. Tengo que decir que a mí la mascleta me gusta, lo que es el Sí, ruido. a mí también, sí. Lo que es el ruido, porque el Mm. ruido está bien. Sí. Lo que no me gusta es la gente, ¿no? Mm. Y esa cultura de la mascle. Sí. Vamos a la mascle. Mira, de verdad, no puedo. Es que no puedo con esa gente. ¿Cuál es tu cosas que no? Mira, mi cosa que no es una cosa muy específica. Mi cosa que no se llama Vodafone. Bueno, a Bueno. ver, no estás descubriendo nada, pero cuéntanos tu historia. Yo, para mí, cada vez que me he cambiado de casa, he tenido unas películas para que me pongan internet. Quiero decirte, Sí. para mí pedirle internet a una empresa que suministra internet Ya, me supone unos problemas. sí. Yo tenía mi internet en mi antigua casa, entonces yo dije, ¿qué es lo más fácil?
que me hagan un traslado. Claro. Y luego ya a lo mejor me planteo cambiar. Porque también estoy en la típica movida de, llevo muchos años, seguro que hay una oferta mejor para mí por ahí. Ya lo haré. Para quitarme trabajo. Bueno, mi odisea empezó el día 14. El día 14 de marzo yo llamé y dije, hola, buenas. El día 20 me mudo. Llamo con 6 días de antelación para poner internet en Valencia Capital. Quiero decir, no tenéis que pasar un cable por la selva amazónica, no pasa nada, ¿no? Sí. A partir de ahí empieza una gincana en la que en 24 horas te llaman. No me llaman, llamo. No sabemos nada, aquí no consta. Luego otra movida. No, te vamos a mandar un kit por correos, un modem para que te lo instales tú. Y yo, pero señora, que yo no soy técnico. Me llegaron a decir, a ver, ¿no sabes acaso poner un cable? Y yo, bueno, es como si va el médico y me dice, no, esa herida, toma, aguja allí, lo cosete. Claro. ¿No sabes dar dos puntadas? Claro. Yo, pero bueno, luego me llamó otro técnico de una subcontrata que si yo veía, si a la vista en mi casa, en el comedor había un cable. Y dije que no. Entonces que venía un técnico. Una semana después, aquí no había venido nadie y me ha llamado nadie. Por supuesto, llamé a otra compañía, llamé a Pepefon y les dije, lo único que quiero es que me pongáis internet hoy. Me da igual lo que me la suda, lo que sea. En 2 horas tenía un técnico en mi casa. En 2 horas tenía internet. ¿Acaso ¿Sabes lo que ha hecho Vodafone en los últimos 3 días? freírte a llamadas? Llamarme 7 veces al día. O sea, quiero decirte, Vodafone es la ex relación más tóxica que he tenido en mi vida. Total. Ni el más tóxico de los exnovios me ha hecho lo que me ha hecho Vodafone. Tal cual. O sea, me podéis dejar. Además, en Pepefon me advirtieron, no la líes mucho con ellos porque... Claro, la portabilidad se hace un día que yo ya tengo internet en casa con Pepefon, pero en el móvil lo tengo con una móvil. No la líes mucho porque igual te cortan y te quedas sin teléfono. O sea, tóxicos de cojones. Y me lo dijeron en Pepefon, ¿eh? Entonces cada vez me llaman y yo, no quiero nada. Pero que tenemos una oferta mejor. Y yo, bueno, me lo voy a pensar. Gracias. Ni siquiera puedo decirles, sois basura. Ya, se lo es he un dicho, poco putada, la verdad. Porque a lo mejor me dejan, a lo mejor, se lo digo un poco... Se lo he dicho un poco así como educadamente, ¿no? Es que estoy un poquito descontenta, a lo mejor, ¿no? Ya, pero así no espías tú. Cuando ya tenga a punto de hacer la portabilidad no sé qué, que me llamen. Porque es que de verdad no puedo, te quiero decir que estoy llamando a Vodafone y os estoy pidiendo internet. Debería ser sencillo para Vodafone ponerme internet, no es como si estás llamando a Aguas de Valencia, ¿sabes? No. Bueno, pues eso, que de verdad no entiendo cómo en el año 2023 es tan difícil conseguir que una compañía de internet te ponga internet. Bueno, es fácil siempre y cuando no estés contratado con ellos. Exacto, o sea, es fácil siempre y cuando sea otra compañía distinta. Te obligan a ir haciendo esta movida. Sí, lo hablaba contigo el otro día que da mucha rabia porque es la típica cosa que te dice cualquier cuñado. Sí, pero es que es la verdad. Pero es la verdad. Es la verdad. Rollo, ¿tú quieres tal? Vete a otra compañía y verás. Ya, y sigue siendo cierto. Es así. Claro, yo supongo que al final las compañías, como todas hacen lo mismo, yo me voy de Vodafone a Pepefon mientras hay gente una enfadada, persona de Pepefon se va a Vodafone y al final se mantiene todo estable, ¿no? Hay como una homeostasis. Es un poco jodido. Sí, pero eso. es así. Es eso. Pues bueno, nada. eso. Pues ya tienes internet. Ya tengo internet. Señoras. Marcos, ¿qué pasa? Al principio de la temporada escribí una oda a la amistad y a lo arropada que me sentía al iniciar todo este proceso de cambio que a esas alturas es completamente público a través de este podcast, ¿vale? O sea, que decirte, a mí me está escribiendo gente que no sé quién es para preguntarme cómo estoy. Y es muy bonito, tengo que decir. Me preguntan por ti también. Me siento un poco exposed, yo no estoy acostumbrada a hacer esto, pero bueno, pues se está haciendo, por lo que sea. Lo estás haciendo, estás generando contenido con tu vida. Eso estoy haciendo. Ahora es que soy Dulceida, bueno, pues parece ser. Bueno, pues venía a actualizarlo porque esto ha sido sin duda una de las cosas más potentes que he vivido jamás y me ha cambiado para siempre. Y no estoy hablando solo de mi proceso de cambio, o sea, de mi ruptura, todo el rollo, sino de lo que he vivido con mi gente a raíz de esto. En el pasado yo he sido la típica a la que le cuesta pedir ayuda. No sabía hacerme cargo de mi propia vulnerabilidad y a veces me molestaba con la gente si no me ofrecían la ayuda que yo necesitaba pese a no haberla pedido. No me oculto. Ese fue mi gran error. Lo atribuyo a que gran parte de mi vida he socializado en entornos muy masculinizados y aunque siempre he tenido amigas, quizá me influyó desde muy joven ese deseo de sentirme validada por los tíos de la música y eso me hizo aprender a mostrarme dura, independiente, fuerte y también incompetente emocionalmente en algunas áreas. O sea, como que potencié esta parte muy masculina y a la vez también tenía la parte muy femenina de sentirme muy cómoda como cuidadora y como proveedora, pero no tanto como cuidada
ni como demandante de ayuda. Llevaba ya yo un tiempo cambiando esto, dándome cuenta y abrazando mis necesidades de cuidados y aprendiendo a pedir. También te tengo que decir que alguna persona desapareció de mi vida cuando dejé de venderme como un surtidor de cuidados y empecé a trazar relaciones simétricas. Yeah. Cuando digo alguna, quiero decir una. Y oye, como decimos por aquí, bon vent y barca nova. Pero al margen de eso, que es casi anecdótico, cuando empecé con todo este proceso, expresé a mi entorno todos mis miedos, mis vulnerabilidades, mis debilidades y mis necesidades. Miedo a estar mucho tiempo sola, a quedarme sin planes los domingos, a no saber qué hacer el fin de semana, a rellenar los tiempos muertos. Todos mis amigos y amigas me estáis cuidando de una manera que sigue provocándome ganas de llorar, de alegría. Ayer lloré de alegría por esto con mi psicóloga. Hoy lo hago gratis, ayer pagué por esto. Cada uno desde su lugar y sus competencias, todos me habéis ayudado a transitar este camino y todavía me ayudáis, dándome la mano o encendiendo una linterna en la oscuridad. Y sé que no es nada fácil estar simplemente al lado de una persona que necesita llorar y expresar cosas durísimas. Pero así es el proceso, no hay otra manera. Para mí, poder sacar de dentro todo lo que tenía, sin filtro, ha sido un proceso ultra liberador, y tener gente a mi lado que ha sabido sostener mi dolor sin asustarse, o asustándose, pero permitiéndome expresarlo por duro que resultara, ha sido absolutamente catártico. Y en una sociedad que no tolera el dolor, que lo medica por sistema, poder expresar mi sufrimiento para mí ha sido clave. No todo el mundo está preparado para esto y no pasa nada. Es normal que haya gente que se preocupe demasiado o te sugiera tomar medicación. Lo hacen con su mejor intención, pero para mí, poder contar lo que sentía, por duro, desagradable o desalentador que fuera, ha sido una pieza clave. Lo he necesitado y lo necesito, y aunque el proceso ha sido duro, con cada emoción expresada sinceramente, algo de dolor, una nanopartícula se iba para siempre. Y bueno, pues volviendo a citar a Estopa, cacho a cacho, gramo a gramo, el sufrimiento se va yendo para siempre. Y no solo eso, decidida a pasarme el juego de aprender a pedir ayuda, me enfrenté al monstruo final, pedirla para la mudanza. Envié un mensaje explicando mi planning y, joder, un montón de colegas me ayudasteis a hacer cajas, plegar ropa, enrollar tazas con papel de cocina, hacer viajes en coche, hacerme compañía, mientras una empresa se llevaba mis muebles en un camión, desembalar, decorar, limpiar, decidir qué mueble poner en cada lugar, ofrecerme estufas, ventiladores, nórdicos, estanterías, sillas, bajar a hacerme la compra. Una experiencia bastante loca, tomar conciencia de la jodida red de apoyo que tengo a mi alrededor y de lo acompañada y cuidada que me he sentido. Real que aprender a pedir y aprender a recibir me ha supuesto un punto de inflexión bastante heavy. También en este proceso, que además he compartido con otros amigos y amigas que estaban atravesando cosas similares, he hecho míos sus dramas y problemas, y en general se ha creado un entorno seguro en el que todes hemos arrimado el hombro con las movidas de todes, y así, juntos, hemos conseguido primero sobrevivir y después poco a poco avanzar y remontar. Mi proceso de sanación ha sido profundamente colectivo, y eso ha hecho que lo sienta como algo todavía más valioso. Va mucho más allá de sentirme mejor o de atravesar el infierno. Tiene que ver con saber quién soy y gracias a quién lo soy. Hablaba en ese primer programa de socializar los problemas, y vengo a confirmar, después de 7 meses, casi 8, que efectivamente es la solución. Frente a un mundo que nos quiere individualistas, solos, independientes, incapaces de mostrarnos débiles, súper seguros y completamente cerrados, lloremos juntos, miremos el dolor del otro y no tengamos miedo de conocerlo. ¿Hay acaso algo más adulto, más propio de la vida a los 40 que presentarnos a nuestros monstruos? No quiero, nunca más, ninguna relación supuestamente profunda que no pase por conocer los infiernos del otro, que no tenga cabida para el dolor, para ser capaz de mirar a los ojos al sufrimiento ajeno y decir, estoy aquí, puedo ayudarte a sostener esto. Me parece muy importante, y es curioso porque de verdad, en días donde sentía que nada tenía sentido, que no sabía cómo retomar la vida, que me sentía profundamente perdida, lo compartía con mi amiga Estela, que es una de las personas más importantes de mi vida, y me decía, pero ¿cómo íbamos a perdernos tú y yo esto? ¿Cómo íbamos a pasar por la vida nosotras, que siempre fuimos de probarlo todo, de sentir al máximo, sin experimentar la caída, la angustia existencial, la crisis? Y claro, tiene sentido. Nunca he sido de perderme nada, y así, poniendo nuestro dolor uno al lado del otro, tejiendo una red con nuestras crisis, empezaba a llegar la paz. Esa que se siente cuando sabes que lo que te sucede, aunque sea profundamente tuyo, también es profundamente humano y compartido. Decía Fernando Pessoa en el libro del desasosiego que no saber de uno mismo, eso es vivir. Saber mal de uno mismo, eso es pensar. Y así, entre buscarme, pensarme, descartarme y saberme, quizás empiece a encontrarme Marcos, o simplemente a volver a aceptar que, como dice el poeta, no saber, eso es vivir. Dejar de preguntar, dejar de necesitar. También decía Pessoa, el amor es una compañía. Ya no sé andar solo por los caminos, porque ya no puedo andar solo.
Y de eso se trata. Si algo he aprendido es que no sé si puedo, pero desde luego no quiero andar sola. Y me parece que toda esta mierda que nos han vendido de la individualidad es absolutamente política. Así que reivindicar la colectividad, también el no emocional, también lo es. Y para mí es una cuestión de principios. Efectivamente, Monty Piró. Sí, bueno, de hecho, mira, me voy a poner antropólogo yo muy poquito porque sé cero de antropología. Bueno, pero eres un hombre cisetero y eso te da un poquito de autoridad en casi cualquier tema. Hay un castigo muy viejo, ¿no? En las sociedades que es el ostracismo, ¿no? No sé muy bien en qué sociedades se practica esto, pero bueno, alguna. Seguro alguna que sociedad que hemos colonizado, seguramente. De rollo, fuera, out. O sea, lo que tú nos cuentas, obviamente no se refiere a toda la gente que conoces, ni siquiera a todos tus amigos, y ni siquiera... Bueno, quiero creer, estoy hablando por ti, pero corrígeme si me equivoco, pero me imagino que tampoco te refieres ni siquiera a toda la gente a la que quieres y aprecias, porque hay veces que hay gente a la que aprecias que no te acompaña en ciertos momentos. Claro, y hay gente que tienes... Quiero decir, a mí me ha pasado de hecho con algunos amigos que esto también les ha pillado a ellos con sus propias movidas, pues ya está, no pasa nada. Yo por suerte tengo una red muy amplia y esto me ha hecho verlo y me ha hecho sentir muy afortunada, porque también hay algo de orgullo, porque si tengo esa red y la tengo de esta calidad, será por algo. Sí. Y de verdad que algo que empecé a sentir como abrazar mi debilidad se ha convertido en todo lo contrario. Quiero decir, nos venden que ser autosuficiente es mejor que no serlo. Y estoy profundamente en contra. O sea, quiero decir, a la mierda la autosuficiencia. Hay una anécdota de antropólogos que se ha popularizado, se hizo viral, no sé, en un cartelito de estos de Facebook, ¿no? Que hablaba de que Margaret Mead, que es una antropóloga súper importante, decía que el primer signo de civilización es cuando encontraron un hueso de fémur de algún homínido que se notaba que se había roto y se había curado. Ajá. Eso significaba que esa persona había sido cuidada, porque si no hubiera sido abandonada y se hubiera muerto. Si se había podido curar es porque los otros homínidos habían cuidado de esa persona. Claro. Y ese era el primer signo de lo humano, ¿no? De cuando aparece la humanidad. Y creo que tiene razón. Es decir, creo que siempre creemos que somos mejores cuanto más independientes. Evidentemente hay cosas en las que está bien ser independiente, pero hay otras en las que lo que percibimos como debilidad, que es pedir ayuda, necesitar ayuda, es en realidad una fortaleza. Sí. O sea, tener una red de amigos y amigas que pueden sostener tu dolor te hace invencible. Te hace invencible. Sí. Y yo empecé este proceso como diciendo, tengo que abrazar mi vulnerabilidad, y lo que he abrazado ha sido precisamente todo lo contrario, mi fuerza. La fuerza de saber que no pasa nada, que puedo romper con la imagen que mucha gente tiene de mí misma como tía súper fuerte y tal, y estar llorando delante de un montón de gente, enviar audios destrozada, expresar cosas que nadie asociaría conmigo, porque estoy aquí, ¿qué pasa? Es así. Entonces me ha hecho, paradójicamente, abrazar lo que en principio parecía mi debilidad, me ha hecho muchísimo más fuerte, y nunca más quiero plantearme, o sea, que decir, nunca más quiero ni que un amigo o amiga no me incluya en sus problemas. Es decir, siento que de verdad hay que socializar también los problemas. O sea, para mí la mudanza, que de verdad yo llegaba al proceso de mudanza sin fuerzas, llegaba muy agotada y emocionalmente en una situación bastante complicada, y a mí me parecía imposible. Y tío, ver aparecer a tanta gente, o sea, tú todo motivado haciéndome viajes, Jorge envolviéndome las tazas, Isa que me ayuda con la decoración, el Richie que me ha dado un montón de cosas, mi amigo Davis que vino una mañana a simplemente ayudar a mover muebles, o sea, y Sarne que está ahora mismo comprándome productos de limpieza. Es que es tanta gente que es increíble. O sea, mi amigo Joan, después de currar, viniendo a plegarme camisetas, Javi, que es de verdad, es alucinante. Y es bonito porque, claro, yo también lo haría por ellos. Y también espero hacerlo. Y claro, es que entre todos no ha sido para tanto. No, claro. Y para mí hubiera sido hacer esto sola, hubiera sido de verdad un problema. Claro que sí, es que es lo bueno, yo lo he visto. Yo tampoco siento que te haya ayudado mucho. Pero, quiero decir, en una experiencia individual no ha sido gran cosa. O sea, estuvimos una mañana, parte de la tarde, y ya está. O sea, ese ha sido mi papel en tu mudanza. Pero claro, si tú concretamente, supongo que tu caso no es
muy universal, pero tú tienes una red muy amplia, como has dicho, y eso hace que entre todos nos hemos ayudado y a todos nos ha costado muy poco ayudarte en algo que para ti era muy gigantesco. Claro. Y está muy guay. Lo de la independencia creo que es como todo, ¿no? O sea, convertir algo que puede tener un valor, convertirlo en filosofía, ahí es donde creo que puede residir el problema del individualismo. O sea, el saber estar solo, el tolerar la soledad, saber que hay cosas que tienes que enfrentarte tú, está guay, creo que es útil, pero no puedes convertirlo en el eje de tu vida y en tu filosofía no, y sobre todo personal. Creo que todo está vinculado. Bueno, aquí nos pasamos la vida diciendo que todo es político, que lo personal es político. Y creo que no es casualidad. Es que no es casualidad. ¿Sabes? No, Es que tiene que ver con todo. Es que al final es una manera de vivir, ¿no? Si nos tenemos todos en cuenta, no sé, para mí ha sido algo en el que me ha conectado con un montón como con todos mis principios. Que yo había tenido experiencias antes de que me ayuden y de ayudar, que no es que sea la primera vez, pero sin duda esta ha sido la más potente y de verdad me ha cambiado para siempre. O sea, es como me llevo de aquí un patrimonio personal y emocional espectacular. De verdad me ha hecho muy feliz dentro de un momento muy jodido, y creo que de verdad que hay que socializar los problemas, y eso empieza por nosotros mismos. También exigirnos el saber recibir. Claro. Porque es que nos cuesta mucho. Hay gente que no le cuesta nada. No, hay gente que no le cuesta absolutamente nada. Pero hay mucha gente a la que sí que nos cuesta recibir ayuda y nos cuesta... Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta pedir ayuda y me cuesta recibir ayuda, sobre todo porque por algún motivo egoísta, extraño o lo que sea, no quiero deberle nada a nadie. Y es un pensamiento muy individualista y muy egoísta. Es un pensamiento muy atravesado por el neoliberalismo. Efectivamente. No le debas nada a nadie y tal, y por lo tanto eso hace que en cuanto alguien te quiere ofrecer algo bueno, algo chulo, tu primera reacción siempre es un poco la defensiva, de cuidado, no vayas a hacer esfuerzo alguno por mí, no vaya a ser que luego yo te lo tenga que devolver. Pero es que si te fijas, eso está muy enraizado con el concepto neoliberal del Estado, sí, y los impuestos. Total. O sea, yo pago impuestos por mí y por la gente, o sea, y por la gente que no puede pagar impuestos, y en otros momentos la gente pagará impuestos y yo cobrar el paro. Claro. O sea, me refiero que al final tiene que ver con esa mentalidad de neoliberalismo, de que cada uno con lo suyo, claro, ¿no? Y no, sí. no va por ahí, no va por ahí. Y no, en todo mal defendemos los impuestos. Defendemos los impuestos. Y defendemos que se socialicen los problemas. Efectivamente. Vale, pues. Pues muchas gracias, Montipeiro. Mundo espiritual. ¿Qué nos traes? A ver, ahora que ya mi nombre real ha salido a la luz, todo mi pasado es accesible a todo el mundo. Y si alguien es relativamente bueno buscando, quizás encuentre que allá por el año 2014 fui coach. Y yo fui a una de tus charlas. Totalmente cierto esto. Pagué 20 pavos, creo. Pagaste 20 pavos, es que madre mía. Nada, devuélveme los 20 pavos. Por esa estafa. No fue una estafa, no fue una estafa. Bueno, el caso es que esto lo he comentado alguna vez así suelta, pero vamos a profundizar un poco en ello. Un colega psicólogo y yo decidimos, ante el apremiante empuje del desempleo, buscar una alternativa creativa para ganar dinero. De ahí los 20 pavos que te cobramos a ti, y a Isa fue. Y a Isa vino conmigo, sí, las dos. Pobres. Pero teníamos demasiados escrúpulos para meternos en la espiral fraudulenta y vendehumos del coaching, que estaba en plena explosión por entonces, no sé si te acuerdas. Sí, claro, me acuerdo. Así que tuvimos la revolucionaria idea de hacer coaching honesto. Un oxímoron como una catedral que en teoría buscaba huir de las 4 frases motivacionales manidas y crear una especie de puente entre la sencillez del coaching y la exhaustividad de la psicoterapia tradicional. Spoiler, no salió bien. En cuanto te metes a diseñar cursos de coaching y aparece por primera vez el concepto zona de confort,
Ya estás perdido. Ya estás jodido. Entiendes que en una sesión de 1 hora tienes que resumir conceptos muy complejos de psicología ante una audiencia de más de 10 personas y te das cuenta de que lo que estás haciendo es, efectivamente, vender humo. Porque la gente se va de la sesión creyendo que ha aprendido algo para seguir con su vida llena de conductas tóxicas y ansiedad generalizada. Yo dejé la aventura muy pronto porque sentí que estaba haciendo exactamente lo que juré combatir y empecé a dedicarme al vídeo y a la fotografía, que a su manera también es un engaño, pero con menos implicaciones a nivel de salud Bueno, pero es un mental. engaño que pagamos expresamente para el engaño. Sí, eso Yo lo pago a he- un fotógrafo para mira. que me saque muchísimo más guapa. Exacto, ese hedonismo puro tampoco es algo muy importante. Pero trabajando en vídeo y foto he tenido que enfrentarme muchas veces al coaching musical y es que por lo visto existe coaching de cualquier disciplina. Claro. Coaching Desde- deportivo, Coaching de coaching. coaching laboral, coaching espiritual, coaching educativo, coaching de coaching, como dices tú, Coaching de incluso coaching. coaching de coaching de coaching. Una matriosca infinita. Es que, o sea, hemos visto esos anuncios, cursos que invitan a aprender, a dar clases de coaching a gente que quiere aprender a dar clases de coaching. La especie de 100 pies humano del coaching. Me quiero pegar un tiro en los huevos, de verdad. Pero dejemos mis huevos en paz y vamos a lo que nos ocupa. Puesto que el coaching ya no es que sea una epidemia, sino un mecanismo ya instalado en nuestra sociedad, he pensado que quizá puedo volver a dedicarme, como hace 10 años, a esto del coaching, pero esta vez sin puentes, ni medias tintas, ni mierdas hippies. Basta de ambigüedades y equidistancias. Quiero ser anti-coach. Muy bien. Debido a que considero el coaching una lacra nociva para la salud mental que le saca el dinero a la pobre gente que anda perdida por el mundo sintiéndose una mierda, creo que estoy en mi derecho de combatirla humildemente con las herramientas de las que dispongo, que son básicamente mi experiencia como psicólogo y stalkeador militante de artistas en Instagram. Muy bien. Ofrezco mis servicios a todo aquel que se sienta atraído por estas prácticas abusivas que se aprovechan de los momentos de debilidad de la gente y les convence de que si sueñan muy fuerte con los puñitos apretados obtendrán todo lo que se propongan. Os invito a todos a que me contéis vuestro proyecto o vuestra problemática para bajaros de la nube y protegeros de palmar 500 pavos en un curso que no necesitáis. Vale. Y como haría cualquier coach de medio pelo, a modo de cebo, os voy a relatar algunas técnicas así de gratis y generales para que veáis lo enrollado que soy y si eso, cuando cree mi propio curso, podamos extenderlo un poco más a cambio Genial. de varios cientos de euros. Vale. ¿Te sientes perdido? ¿No sabes qué hacer con tu vida laboral o artística? ¿Sueñas con el éxito y quieres que la gente sepa que existes? Necesitas escuchar estos consejos a los que yo llamo el decálogo de los 10 puntos. Vale. Gracias, Montefiero, por valorar el chiste. Me ha hecho muchísima gracia. 1. Renuncia al éxito. No va a venir por mucho que te pongas. Ya puedes llorar, esforzarte, entrenar, ensayar o cualquier cosa que exija dedicación diaria que demuestre que te importa lo que haces y lo mucho que depende tu estabilidad emocional de ello. La cruda realidad es que a los demás no les importa lo más mínimo lo que haces y lo importante que es para ti. Las duras batallas emotivas contra la vida, el mundo y el tiempo solo importan cuando la gente te quiere. Y a ti de momento solo te quiere tu familia y tu perro. Y si tienes gato, cabe la posibilidad de que él tampoco sienta absolutamente nada por tu Eso es bienestar. real. 2. No hagas lo que hace la gente famosa y exitosa. No te hagas eso, no nos lo hagas a los demás. A la gente famosa y exitosa le funcionan muchísimas cosas revolucionarias desde el punto de vista del marketing porque son famosas y cualquier cosa que hagan importa a mucha gente simplemente porque son famosos. Claro. Tu vídeo en TikTok reaccionando al nuevo tema de Bizarrap no le importa absolutamente a nadie porque no eres nadie. 3. No trates a la gente que te apoya de fan. Todo proceso creativo o laboral empieza desde abajo, a no ser que papá y mamá te compren una escalera especial para subir más deprisa. Eso implica que tu entorno es el encargado de reforzar tus avances para hacerte ver que vas en la buena dirección. No es lástima ni paternalismo, son reacciones sanas que velan por nuestra seguridad y felicidad. Tú has hablado un poco de eso en la sección anterior, de cómo nos apoyamos entre nosotros. Sí, pero José Luis no es tu fan, es tu Exacto. prima. Es tu prima. No te mienten, o sea, no te mienten al aplaudirte,
pero no se te ocurra etiquetarlos de fans. No pretendas utilizar sus buenas intenciones como propulsor para tu ego, pues son dos cosas radicalmente distintas y estos acabarán por retirarte su apoyo, y te lo merecerás. 4. No esperes que el trabajo duro vaya a traer resultados. La gente que te vende la idea de que ellos, gracias al trabajo duro y constante durante años, les ha traído la felicidad, la fama o el dinero, se engañan muchas veces a ellos mismos para sentirse mejor con sus decisiones del pasado. Hombre, claro, nadie dice, no, yo estoy aquí porque mi padre es rico, ¿sabes? Claro. Ni siquiera, o sea, si hasta Kylie, ¿cómo se llama? Kendall Jenner. Sí, O piensa que está ahí por su esfuerzo, cariño, pues claro, no te lo va a reconocer el pijo de tu barrio. Es que aquí solo triunfa el que ya tiene dinero, el que tiene contactos o el que tiene carisma y talento a raudales. No, el Chocas no es millonario por streamear 12 horas al día desde hace 10 años. El Chocas es millonario porque es buen comunicador y tiene mucho carisma, justo en la época en la que a la gente le interesa ver a gente hablar de cosas desde su habitación. Si eres una sepia sin ingenio que no aporta nada nuevo, no importa lo mucho que te esfuerces. 5. A nadie le importan las cositas que se vienen si vienen de ti. Los teasers. A la gente le importan más las cositas que se van. Las cositas que se van. Eso estaría muy bien. Dices, se van cositas. Voy a dejar de spamear en tu WhatsApp. Por favor. Estaría muy bueno anunciar el abandono del spameo, ¿no? Sí, o sea, se van cositas. Voy a dejar de mandar de mis conciertos a WhatsApp. Por favor, ¿no ves que no? Se van cositas, es una cosa que me gusta muchito. Esto lo tenemos que desarrollar, Monty Peiro. Se van cositas. Me gusta mucho que haya salido. Que haya salido, que me haya salido. Que te haya salido. No estás aquí socializando mi... Pero estamos desarrollando entre los chistes. dos, Monty. No puedes estar propugnando aquí la socialización de todo. Pero a los chistes no me los robes, que ya me han claro, robado varios, ¿no te jode? Venga. A ver, ¿por dónde iba? Los teasers, los trailers, los pre-saves, sea lo que cojones sea los el pre-teaser, el no sé qué, ya, es como, de verdad, el estreno de mi vídeo, que lo voy a hacer en una página exclusiva que te tienes que registrar para luego lo voy a estrenar. Por favor, dejadlo ya. A nadie le importa una puta mierda. Es que además es como, por favor, haced el pre-save que no sé, quiero, ¿qué coño? es el pre-save? Nadie sabe lo que es. No lo sé, nadie sabe lo que es, solo lo sabéis los yo que no, yo nunca he hecho un pre-save. La gente que canta es lo único que lo sabe. Mira, yo en mi curro tengo que hacer muchos avances y trailers y me gusta. Es un ejercicio de condensación que tiene un valor en sí mismo. Pero de verdad, si vais a sacar una canción, un vídeo, un corto, una fotografía o un podcast, sácalo. Enséñalo para que podamos verlo. Ya, porque es que además la gente que te bombardea con las fotos, el tráiler, el teaser, el no sé qué, el story, el reel. Coño, es que cuando sacas el videoclip ya lo he visto. Ya está todo visto. Es que, joder, y además que te lo hace todo tu primillo chico que te ha acompañado ahí. Que te lo ha montado tú. Claro, o sea, de verdad, por favor. No pretendas crear hype en gente que te ha visto esnifar cocaína en la tapa de un váter, porque este tipo de avances funcionan, como he dicho antes, si ya tienes la legión de fans y ya eres exitoso. No puedes crear hype de la nada. Si solo te conocen los que te conocían antes de que intentaras hacer algo con tu vida más allá de trabajar, trata de ser honesto y directo con ellos, te lo agradecerán. Por no hablar, eso, lo que tú decías antes, que si sacas 7 teasers y has anunciado 13 veces el puto pre-save, que sigo sin saber lo que es, no te extrañas que luego saques la movida y nadie le haga ni puto caso. Porque ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto todo 1000 veces. Sí, porque además el vídeo que vas a sacar evidentemente no tiene... O sea, no es una película que esté esperando ver el final. Has sacado 17 teasers, trailers, reels, fotos de tú tocando con tu grupo de mierda en una nave industrial, cariño. Me da lo mismo ver 10 segundos que 3 minutos. Claro, ya está visto. Ya está. Ya está visto. Cuando tienes que apoyar obligatoriamente a alguien porque es tu colega... Claro. Ver el teaser y ver el trailer y todo eso, mentalmente es como que tú ya sientes que has cumplido. Claro. Entonces ni siquiera te sientes obligado a ver el vídeo para que sume en YouTube. Entonces, sed más listos. Públicalo a Públicalo además y ya está. un sábado a las 3 de la tarde. Claro que sí, da igual. No importa. Es que da igual. Eso es otra cosa que me da mucha rabia. Vamos a publicar esto, tiene que ser el martes a las 11:30, pero que da igual. Que da igual. Que vas a tener 50 likes. Aunque lo publiques un domingo a las 6 de la mañana. No importa. No importa. No importa, joder. De verdad, me pone muy histérica la gente que hace eso. Muy histérica. No, hay que publicar los miércoles a las 7:04. Amparo,
Da igual. Da igual. Da igual. Sinceramente. Punto 6. No conviertas tus futuros logros en un fin en sí mismo. Esto puede costar de entender, ya que normalmente la gente hace cosas para conseguir algo, pero trabajar duro haciendo algo para conseguir otra cosa puede que decepcione un poco cuando por fin lo consigues y tu vida no cambia absolutamente nada en ningún sentido. Si el proceso no es agradable, difícilmente vas a valorar adecuadamente lo que consigas. No es una ley universal, pero no digan que el anti-coach no lo advirtió. Disfruten del proceso. O igual, esos 1000 likes que te han dado en esa publicación te sepan a poco si tu motivación era precisamente conseguir 1000 likes. Porque al final, 1000 likes no te cambian como ser humano. No. 7. El éxito no se cimenta sobre una infinidad de fracasos. Esto es una frase que les encanta decir a los... Sí, fracasa mejor, Sí, no sé claro. qué. Si lo intentas varias veces y a nadie le interesa lo que haces, puedes empezar a plantearte que deberías abandonar. Abandonar es normal. Estamos en este mundo para intentarlo. Nos pasamos la vida abandonando proyectos, la dieta, leer más, estudiar inglés, hablar más con tu abuela. No es vergonzoso aceptar que el mundo no necesita de nuestras escasas habilidades haciendo una disciplina concreta. Solo hay una excusa para continuar dándose cabezazos contra la pared. Que te guste a ti hacerlo. Y esto es absolutamente clave. Si te mola lo que haces, hazlo hasta el día de tu muerte. Disfrútalo y no permitas que un anti-coach te lo arruine o un coach de pacotilla te lo deforme haciéndote creer que deberías ganar millones con ello. Ignóranos y vive el puto viaje, que no estamos para arruinar cosas bonitas. 8. Me pego un tiro en el pie con esto porque lleno el carro de la compra gracias a estos trabajos, pero no necesitáis tantas fotos y vídeos, de verdad. A nadie le importa lo que hacéis, cómo lo hacéis, ni lo guapos que se os ve mientras lo hacéis. Si os hacéis fotos y vídeos, que sea porque queréis hacerlos, porque es bonito, porque es un recuerdo o porque conlleva también algo creativo que implementar a tu proyecto. Dejad el puto marketing, que vuestro vídeo lo han visto más las amigas de vuestra madre que vuestro entorno cercano. Ya basta. 9. Bajo ningún concepto paguéis por salir en prensa, comprar seguidores o mintáis de una u otra forma para engañar a un supuesto público que no os conoce. Repito, estas técnicas sirven para ciertas personas que ya tienen una base. Si no te conoce absolutamente nadie, por tener 100.000 likes en Instagram no va a hacer que tu proyecto sea más atractivo. Pero aparte que se nota. Se nota, todo el mundo lo sabe, que de repente tu vídeo anterior de hace un mes tiene 100 likes y ahora de repente tienes 1 millón. Sí. O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sobre todo cuando en tu concierto no va nadie. Claro. De la publicidad no digo nada, aunque tampoco creo que sea menester, pero bueno, si lo que haces está bien, igual una buena campaña publicitaria puede ayudarte. Ahí ya no me meto, pero vamos, más te vale estar ofreciendo algo verdaderamente interesante para que cunda. Y bueno, y el último punto. 10. Por favor, por lo que más quieras, sé humilde. Si estás aprendiendo, si estás creciendo, si estás sorprendido con tu propio proceso creativo y laboral, no está nada mal transmitir a los demás tus progresos. Está, de verdad, súper bien. Pero por Dios, no des lecciones la primera semana que tocas la guitarra o te abras un canal para enseñar a hacer fotografías cuando directamente aún tienes la Nikon que te regalaron tus padres por tu 17º cumpleaños. Y por favor te lo pido, no te hagas coach de tu propia disciplina cuando literalmente acabas de empezar en ella. Y este ha sido mi decálogo de los 10 puntos para desalentar un poco a la gente, pero realmente no es por desalentar, igual algún punto ha sonado un poco cruel. No. Bueno, pero yo creo que la clave es un poco lo que has dicho, ¿no? De hacer las cosas que nos gusta Sí. y dejar de aspirar a un éxito que no, o sea, me refiero, la estratificación social es una realidad. Sí. La movilidad social es una pantomima desmentida por la sociología desde hace mucho tiempo. Muchos años. La estratificación social, evidentemente, tiene sus mecanismos como para seguir autoperpetuándose y de vez en cuando te enseñan un Carlinhos Brown para que nos pensemos que quien quiere puede salir de las favelas y que tal y cual. Si tienes la suerte de ser Carlinhos Brown, tú te vas a creer que lo has logrado por tu esfuerzo y seguramente te hayas esforzado y seas la hostia. Eso no te lo niega nadie. Y ellos son los principales. Pero me refiero, claro, eso. también creo que es una cuestión de orgullo de clase dejar de aspirar al éxito. Claro. Porque el éxito, tal y como nos lo venden, es asqueroso. O sea, yo no quiero ser Kim Kardashian. No me da la gana. O sea, llámame loca, pero es que yo no aspiro, no necesito. Es que no aspiro a ser ultramillonaria, no aspiro. Evidentemente, si eres músico,
en mi caso yo nunca me he dedicado a la música 100%. Entiendo que si eres artista necesitas cierta relevancia, cierto éxito para poder vivir de lo tuyo, y eso es súper respetable y súper digno. Yo estoy hablando de esto todo el rato de fingir que formamos parte de una élite, el fake it till you make it. Voy a comportarme como si ya fuera influencer para ver si así la gente se cree que soy influencer. ¿Quién cojones? O sea, creo que renunciar al éxito desde un punto de vista político a ese tipo de éxito está muy bien. Claro. Entonces es como, dejad de comportaros como se comportan los que son ricos y famosos, porque al final lo que estamos haciendo, ¿sabes?, es lamer las botas una vez más del amo, porque aspiramos a ser el amo. Yo no aspiro a ser el amo, yo aspiro a derrocarlo, ¿sabes? No sé, pues estoy muy punky hoy, estoy muy así. No, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es verdad que a mí me hierve la sangre, tío, cuando veo a gente que a lo mejor incluso lo que hacen, su producto artístico, ya sea musical o lo que sea, está súper guay, arrastrándose con estas cosas, pagándole dinero a un señor que te está vendiendo humo, que te está diciendo las 4 estrategias para que te está diciendo, no, tienes que publicar los martes a las 4 de la tarde y tienes que inventarte una gira, o tienes que gastarte un montón de pasta en irte a tocar a Latinoamérica para decir que has triunfado en Latinoamérica. Claro. Cuando te has ido claro, yo sí voy a México y alquilo una sala, también toco en México. Sí. Y eso Claro, no significa claro. que en México me quieran ver. Significa que igual que alquilo una sala en Valencia, la puedo alquilar si me sale de los huevos en Canadá. Y decir, no, es que tengo una gira por Canadá. Bueno, eso no has dicho nada, lo de alquilar un local que está muy por encima de tus posibilidades para poder decir que has tocado allí. claro, hay como una... Además, últimamente también como una pornografía del sold out. Todo esto de... A fingir sold outs, eso lo No, hemos visto. o no sí. fingirlos, pero vacilar todo el rato de sold out, oh, sold out, sold out. Bueno, no sé. Bueno, Lo veo todo- de regalar todas las entradas para Exacto, luego poner encima con sold detrás out. muchas veces hay este tipo de técnicas, ¿no? Yo qué sé. Yo nunca me he sentido cómoda con eso, yo nunca me he comido una mierda, también es un dato importante. Sí. Nunca he triunfado en nada. Tampoco lo necesito, quizá porque yo en ese sentido tengo una posición un poco privilegiada, porque yo tengo otro trabajo que me sustenta, y entonces no he tenido que verme envuelta en esa espiral de cosas que hay que hacer en la música para supuestamente vivir de ella. Los que lo hacen están viviendo de la música exactamente igual que yo, pero al menos yo no le he dado mi dinero a ningún coach. Efectivamente. Yo le he dado muchas vueltas a este tema porque es un tema que me fascina, porque lo veo a diario en las redes y me fascina ver cómo la gente se estampa una y otra vez en los mismos muros sin entender por qué lo hacen cuando es tan obvio. Pero lo veo también en mí como mi trabajo, yo que trabajo en la imagen y el sonido, me afecta mucho ver pues cómo trabajan los demás, y muchos tienen éxito y ganan mucho dinero con lo que hacen. Igual yo no gano tanto. Y me replanteo cosas, me replanteo cómo es lo que estoy haciendo y tal. Y me di cuenta hace poco, relativamente poco, cómo el momento donde se empezó a truncar un poco cómo pienso, cómo disfruto yo de mi trabajo, es porque dejé de disfrutarlo y me volqué demasiado en mi relevancia, en la relevancia que tenían los vídeos que hacía, las fotos que hacía y todo esto. Y digo, qué tontería, es rollo, puedes tirar por disfrutar lo que estás haciendo, ya que tengo la suerte de trabajar en algo que es relativamente creativo. Claro. Y en ello estoy, así que esta sección un poco también me la he escrito a mí mismo, así que Genial. Vamos a ver si nos curamos un poco de esta tendencia absurda. Perfecto. Pues ya estaría. Esta semana tenemos 2 nuevos Patreons. Dolsa. Dolsa. Y Dani, 2 Lo- personas maravillosas. Fantásticas. Os queremos un montón, Sí. gracias. Estamos pagando la terapia con vuestro dinero, y a lo mejor también me compro, pues eso, un módulo Algo para la casa. un módulo Sí. Calax, o vete tú a saber. ¿Quién ha puesto más dinero? ¿Quién es mejor de los dos? Dani, ¿Dani es mejor que Dolsa? no es mejor que Dolsa, nos ha dado más dinero, y eso en nuestra escala, pues Es lo que hay. nos es la sentimos cruda obligados realidad. a quererle Sí, sí. una unidad más, pero está Vale. todo bien. Pero todo está perfecto. Gracias. Patreon.com/todo mal. Os metéis ahí, los que todavía no lo habéis hecho, y nos dais 2 pavos al mes, 3, 6, los que queráis, está todo Cuanto bien. más nos deis, más os querremos, Exacto. pero os querremos Así igual. somos. Ujú. Y bueno, pues nos vamos a ir con un temazo que acaban de sacar una banda que se llaman De Capaces, donde Muy bien. canta Martillo, que es una pedazo de cantante que me flipa. Buen nombre. Sí. Y el tema se llama Out of My Head y es muy guay. Ideal. Pues nada, la semana que viene, más y o peor.